Buenos días, doctores. Hoy les vengo a hablar sobre la particular naturaleza dinámica del negocio jurídico. El negocio jurídico es la declaración de voluntades que existe entre las partes con el fin de modificar, crear o extinguir las relaciones jurídicas que se van a dar entre ellas. En este tema existen dos ideas importantes. Un negocio jurídico, al ser tan dinámico y al ser un hecho humano, provoca que el ordenamiento jurídico debe darle un trato especial. Por otro lado, encontramos que las disposiciones de las partes buscan cumplir los intereses que cada parte quiere buscar con la celebración del negocio jurídico. ¿Qué sucede con estas dos cosas? Ahí es cuando entra la particular naturaleza dinámica del negocio jurídico, debido a que busca una armonización entre lo dicho por el ordenamiento jurídico y la disposición de las partes. ¿Qué sucede? El ordenamiento jurídico recibe la disposición de las partes, las identifica y las introduce según lo dicho por la ley, y así les asigna un efecto jurídico. Y entonces, cuando se les asigna el efecto jurídico, se da la armonización entre ellas dos y así se cumpla, y así se pueda dar, más bien, mejor dicho, la celebración del negocio jurídico en perfecta armonía, en tranquilidad, y que ninguna de las dos, y que las dos partes puedan estar con calma que se cumplió lo que ellos buscaban. Esto lo podemos ver en un ejemplo. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta. Un contrato tiene unos elementos esenciales, los cuales encontramos en el artículo 1501 del Código Civil. El Código Civil, ¿qué nos dice? Que entre los elementos importantes del contrato encontramos los elementos esenciales, accidentales y naturales. Los elementos esenciales son los necesarios para poder celebrar el contrato. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, pues los elementos esenciales son los objetos que se van a intercambiar, las partes, y que existan una voluntad de que se dé el intercambio de estos. Por lo general, pues los dos elementos son un objeto y el dinero. Hasta ahí, perfecto. Por otro lado, encontramos los elementos accidentales. ¿Cuáles son esos? Son las cláusulas que encontramos dentro del contrato y son las cláusulas que ponen las partes. Por ejemplo, en el caso de que el plazo, cuánto tiempo tiene la persona para pagar por el objeto, el lugar donde va a pagar por el objeto, qué sucede si alguno de los dos incumple con dicho contrato de compra-venta, qué va a suceder con cada uno. Y por otro lado, encontramos los elementos naturales. Los elementos naturales son inherentes al contrato. Es decir, si las partes no las señalan, no quiere decir que quedan automáticamente eliminadas o que no se pueda celebrar el negocio jurídico. Claro que no. Esto lo podemos ver en una compra-venta. Si, digamos, en el momento de que se celebra en un documento, las partes no señalan que el bien va a ser entregado en cabeza del acreedor y que el deudor va a pagar el precio de dicho elemento. A pesar de que eso no se nombre en el documento, no sucede nada. Igual se va a celebrar el negocio jurídico. Entonces, podemos concluir que, y teniendo en cuenta el ejemplo, que tenemos lo dicho por la ley, ¿no? Lo dicho por el artículo 1501, que nos habla sobre los elementos necesarios dentro de un contrato. Además, lo demás que dice el ordenamiento jurídico sobre una compra-venta. Y esto se aplica en las disposiciones que vayan a tener las partes para celebrar dicha compra-venta, y que exista una armonización y que ninguna de las dos partes vayan a quedar en inferioridad, sino que exista una igualdad y se cumpla lo dicho por los dos. Muchas gracias.